Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre el gráfico de faja y circular. Primero veamos qué es el gráfico de faja. Si lo definimos, el gráfico de faja representa la relación entre los porcentajes y las categorías. Se grafica a partir de la recta numérica, donde se trazan rectángulos cuyo ancho del rectángulo depende del porcentaje que se le asigna a cada categoría. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos la forma de un gráfico de faja. Tenemos la recta numérica donde lo que se representa en ella son porcentajes desde el 0 hasta el 100% y abajo se dibujan rectángulos donde el ancho de cada rectángulo representa o refleja, más bien dicho, el porcentaje que se le asigna a cada categoría. En este caso, es la comida preferida por los estudiantes. Y las opciones o categorías eran pavo, pollo, pescado, carne y otras opciones. Ahora veamos cómo se debe graficar. Lo primero que debemos de hacer es asignar el porcentaje de cada categoría según la frecuencia utilizando la fórmula que aparece acá. Esta fórmula nos va a servir para determinar el porcentaje de una categoría dividiendo la frecuencia, que recordemos que la frecuencia absoluta o frecuencia, si lo queremos llamar solo así, es el número de veces que aparece un dato o la categoría, muy bien dicho. N corresponde al total de datos y se multiplica eso por 100% para asignar el porcentaje del total del 100. Luego vamos a ordenar las clases en la recta numérica de forma descendente de acuerdo al porcentaje de cada una. Es decir, que primero se grafica la que tiene mayor porcentaje, luego la que lleva segundo lugar en porcentaje y así hasta el último lugar que tiene que tener el porcentaje más pequeño. Veamos un ejemplo. En un colegio de 450 alumnos, se realizó una encuesta sobre la red social que más utilizaban y se obtuvieron los siguientes datos en la tabla que está acá. Construyamos el gráfico de faja para el problema. Si observamos la tabla, dice que las respuestas que se obtuvieron fueron Instagram, Facebook, WhatsApp y Twitter. Del total de 450 estudiantes, 180 dijeron que preferían Instagram. Facebook lo dijeron 120 estudiantes, WhatsApp 100, Twitter 50, siendo un total de 450 estudiantes que fueron los que se encuestaron. Vaya, lo primero que hay que hacer es asignarle porcentajes a esta frecuencia o a cada categoría. ¿Y cómo se hace eso? Si recuerdan, el porcentaje se obtiene dividiendo la frecuencia entre el total y luego multiplicándola por 100. La frecuencia es la que aparece acá, es decir, el número de niños que respondieron, por ejemplo, Instagram, los que respondieron Facebook y así sucesivamente. Entonces, para el primero sería 180 entre el total, que eran 450, luego por 100%, y eso nos da un total de 40%. Para el siguiente, 120 entre 450 por 100, esto da un total de 26.6%, aproximándolo a un 27%. Se aproxima, recordemos, de acuerdo a que si los números, el número que aparece posterior al punto es mayor o igual que 5. Si es mayor o igual que 5, se aproxima al entero siguiente, en este caso 27. Si es menor, se aproxima al entero menor. Por ejemplo, aquí como se pasa de 0.5, se tiene que aproximar al siguiente entero, que en este caso el número que va después de 26 es 27. Si hacemos lo mismo para 100, que es la frecuencia de WhatsApp, entre 450 por 100 obtenemos 22.22. Como este porcentaje no es mayor o el número después del punto decimal no es mayor que 5, entonces se aproxima al menor. En este caso se aproxima a 22. Entonces el porcentaje es 22%. Y para el último, que es de 50, entre 450 por 100%, eso nos da
11.11. Y nuevamente, como esto no se puede aproximar al siguiente, simplemente se queda como 11%. En total, esto nos debe dar, con todas las aproximaciones, 100%. ¿Sí? Porque recordemos que cuando hablamos del 100% estamos hablando del todo. En este caso, del total de niños encuestados. Ahora, el siguiente paso es realizar la recta numérica. Entonces, ya tenemos aquí los porcentajes que obtuvimos en la tabla anterior. Realizamos o dibujamos nuestra recta numérica y la separamos en 10 espacios. ¿Qué significa? El primero es 0, luego 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. Luego abajo vamos a dibujar los rectángulos de acuerdo a cada porcentaje. Por ejemplo, el mayor, recordemos que hay que comenzar por el mayor, el que tuvo más porcentaje, 40, que es Instagram. Entonces, desde 0 hasta 40 hacemos un rectángulo que corresponde a Instagram. Luego, seguidamente, contamos 27 números más, que si a 40 le sumamos 27, esto es 67. Entonces, luego de eso, el otro cuadro debería llegar como por 67, que es más o menos el que está acá, que ese corresponde al porcentaje de Facebook, que es el 27%. Luego, a partir de donde finalizó el rectángulo de Facebook, tenemos que dibujar el de WhatsApp, sumando 22 porcentajes o puntos, digámoslo así. Entonces, si agregamos otros 22 puntos, nos quedaría de la siguiente forma, que queda 89%, si le sumamos a lo que ya teníamos, ¿verdad? Y luego al final, el 11% tiene que completar el 100%. Y eso era Twitter, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico de faja con el porcentaje correspondiente a cada categoría, que en este caso las categorías eran las redes sociales que los estudiantes preferían. Entonces es evidente en este gráfico que la mayor o el mayor porcentaje de estudiantes prefiere o utiliza más Instagram. Ahora veamos el gráfico circular. Definámoslo primero. El gráfico circular representa los porcentajes asociados a una categoría de un todo, donde cada parte de un círculo es proporcional a la frecuencia de cada categoría, como el que está acá, ¿verdad? Tenemos un círculo y cada parte o porción del círculo tiene un porcentaje que al final esto corresponde a un 100% o a un todo, ¿verdad? Que en este caso lo representa el círculo. Para graficar, prácticamente se usa uno de los mismos pasos que utilizamos para el de faja, en el que primero necesitamos asignarle a cada sector o porción del círculo un porcentaje haciendo la misma fórmula. La frecuencia de cada categoría o dato entre el total de datos por 100%, ¿verdad? Que esto representa el todo. Ahora, aparte de asignarle un porcentaje, recordemos que como es un círculo y tiene sectores, el círculo en completo vale o mide en grados 360 grados. Entonces, cada sector tiene que tener una medida de un ángulo. Por lo cual, para el siguiente paso hay que determinar los grados. Los grados se obtienen utilizando esta fórmula. La frecuencia de cada categoría entre el total por 360 grados. Y eso nos va a permitir saber cuántos grados le tenemos que tiene que medir cada pedacito del círculo que corresponde a cada categoría. No es que nosotros vamos a dibujar al azar pedacitos del círculo y le vamos a poner los datos. No, eso tiene que ir de acuerdo a una medición. Y recordemos que para hacerlo necesitamos de nuestro transportador y un compás. El compás para realizar el círculo y el transportador para ir haciendo las mediciones de cada uno de nuestras categorías. Luego, desde el centro del círculo se traza un radio y se comienzan a medir los grados de cada categoría hasta finalizar en la última categoría. Se dibujan uno seguido del otro.
Continuando con el ejemplo que teníamos para el gráfico de faja, hoy vamos a hacer un gráfico circular utilizando la misma tabla. Entonces ya sabemos que esta es la frecuencia de cada una de las categorías y los porcentajes pues ya los habíamos calculado, se calculan de la misma forma, ¿verdad? Entonces aproximamos a 27, aquí aproximamos a 22 y aquí aproximamos a 11. Y ya teníamos los porcentajes, o se calcula de la misma forma que calculamos los porcentajes para el gráfico de faja. Ahora, para los grados que son necesarios para cada ángulo, entonces lo que se hace es utilizar la siguiente fórmula, recordemos. Para los grados es la frecuencia entre el total por 360 grados. Si utilizamos esta fórmula, nos quedaría así. Primero 180 entre 450 por 360. Entonces la primera categoría va a tener 144 grados asignados. Para la segunda es 96. Para la tercera, que es WhatsApp, 80 grados, perdón. Y mientras que para la última, que es Twitter, 40 grados. O sea que esa es la medida que va a tener cada pedacito del sector. Y al sumarlos tienen que ser 360 grados. Porque recuerden que estamos completando el círculo, ¿verdad? Estamos dividiendo un círculo que tiene como medida 360 grados en porciones pequeñitas de acuerdo a la frecuencia de cada categoría. Ahora el gráfico, lo que se hace en este caso, por ejemplo, aquí yo ya lo tengo dibujado. Este es el centro, ¿verdad? Dibujo un radio, que es esto, y con mi transportador, por ejemplo, aquí medí los grados que eran 144 grados. Luego del siguiente, para 11%, teníamos que eran, veamos, 40 grados. Medí 40 grados. Luego, a partir de aquí, se midieron, veamos, medimos 80 grados. Y luego, a partir de este otro, se midieron 96 grados. Al totalizar esta suma de grados, estos 360, podemos asignarle un color diferente a cada categoría para que sea un poco más fácil de diferenciar. Por ejemplo, aquí el amarillo es Instagram, el verde es Facebook, el celeste es WhatsApp y el morado, perdón, corresponde a Twitter. Y es importante utilizar un encabezado en nuestro gráfico que nos diga qué es lo que se está representando. Y esto lo que representa es la preferencia de las redes sociales de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, de esos 450, nuevamente en el gráfico se puede observar que la mayoría prefiere Instagram. Entonces, otra forma en la que nosotros podemos representar porcentajes aparte del gráfico de faja.